Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando la segunda parte de nuestra tercera unidad. Recuerde que estamos entonces en el análisis financiero y abarcando puntualmente los indicadores financieros como tal. Continuamos entonces con el análisis de rentabilidad. ¿Qué tenemos? La rentabilidad es una medida de eficiencia del uso de los recursos. Es una variable de análisis de largo plazo. Recuerden que la que veíamos anteriormente era la de liquidez y esa me representa ¿qué? El corto plazo, ¿listo? Entonces vamos identificando los diferentes aspectos. Tenemos entonces que en la rentabilidad, al igual que vimos con liquidez, hay unos diferentes enfoques, ¿cierto? Tenemos entonces el interno, rentabilidad del activo, utilidad antes de impuestos, antes de intereses e impuestos, antes de impuestos y la utilidad neta. Y tenemos la rentabilidad del patrimonio, lo mismo, utilidad antes de impuestos, utilidad neta y el EVA, que ahorita vamos a identificar qué es este indicador puntualmente. Tenemos las márgenes de utilidad. Estas márgenes entonces están en los diferentes niveles, el bruto, el operacional, antes de impuestos, el neto y de contribución o EBITDA. ¿Listo? Tenemos el enfoque externo, indicadores del accionista y mercado de valores, que también a grandes rasgos lo vamos a ver, aunque no los vamos a trabajar. Tenemos entonces, en términos de rentabilidad, tenemos utilidad antes de impuestos e intereses sobre los activos operacionales, esa es mi rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos. Tenemos la utilidad antes de impuestos sobre los activos totales, que esa es la rentabilidad del activo antes de impuestos, y tenemos la utilidad neta sobre los activos totales, ¿cierto? Que esa es que la rentabilidad del activo neto. Aquí vamos a identificar qué es lo que cambia en cada uno, el tipo de utilidad que estamos hablando y también el nivel de los activos a los que nos estamos refiriendo. Si uno quiere saber puntualmente el global, se va inmediatamente para el último, ese es el más puntual, que es la utilidad neta, que es la final, sobre los activos totales y pues cuál es el nivel de rendimiento, rentabilidad que estoy obteniendo, ¿cierto? Si yo la quiero más puntual, pues me devuelvo a los demás, ¿cierto? A los que acabamos de ver, pero digamos, por así decirlo, el más importante en términos globales es el último, ¿sí? Tenemos entonces rentabilidad del patrimonio, utilidad antes de impuestos sobre patrimonio, que es la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos, o la utilidad neta, al igual que lo que vimos ahorita con los activos, utilidad neta sobre el patrimonio, y esa es la rentabilidad neta del patrimonio. También muy importante, ¿cuál? Esta última, ¿cierto? Si yo quiero saber más puntual qué pasa o antes de impuestos, me voy para la anterior. Tenemos entonces sistema de DuPont. Es un indicador financiero que nos dice cómo es que la empresa ha alcanzado los resultados financieros, es decir, cuál ha sido, digamos, sus apalancamientos. Para una empresa es fundamental conocer cómo ha llegado a los resultados obtenidos, puesto que ello le permite corregir errores y aprovechar sus puntos fuertes. Tenemos entonces, considera dos elementos que evalúan dos aspectos generadores de riqueza en la empresa: margen de utilidad en ventas y rotación de activos totales. Listo, al aplicar, que digamos esto es lo que les estaba diciendo, cuáles son sus apalancamientos, y ventas o activos como tal, o rotación de activos, aunque si uno va a mirar, pues, ojo, van de la mano, listo. Sin embargo, la margen, no necesariamente el nivel de ventas me deje una margen puntual, eso si no van tan ligados. Por eso es importante determinar pues cuál tiene mayor relevancia, ¿sí? Al aplicar el índice de DuPont nos damos cuenta si la rentabilidad de la empresa está basada en amplio margen de utilidad en ventas o está basada en una alta rotación de los activos, lo que demostraría una alta eficiencia en la gestión de los activos. Entonces hay que identificar eso. Estas son, digamos, sus indicadores. Tenemos el ROA, rentabilidad operacional de los activos, donde tenemos que el margen representa que utilidad antes de impuestos e intereses sobre las ventas por la rotación, que está representada en ventas sobre el total de los activos. Listo. Mientras que ya el ROA, la rentabilidad como tal operacional de los recursos en general, tenemos las diferentes palancas. Miren que tenemos mercado, operativo y financiero. La palanca de mercado está representada en la utilidad neta sobre las ventas, por la operativa, que está representada en ventas sobre activos,
por la financiera que está representada en activos sobre patrimonio. Pues si bien ven acá, claro, uno obtiene un resultado al final, pero este es importante hacerlo por partecitas. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder identificar al final ese resultado, pues cuál de las tres palancas tuvo mayor incidencia para el resultado final. Por eso es que acá me dicen que identifico esos dos aspectos. Listo, entonces, bueno, por eso es interesante. Tenemos los árboles de rentabilidad, donde están la utilidad de activos, pero ojo, tenemos los dos aspectos. Miren que tenemos entonces utilidad en ventas e inmediatamente entonces tenemos que ventas, costo de la mercancía de ventas, gastos de operación, financieros, otros ingresos y este al final es impuestos. Ojo, ¿esto dónde lo vemos puntualmente? En el estado de resultados, mientras que otra perspectiva de los activos, donde vemos ventas, activos, activo corriente, propiedad, planta de equipo y otros activos, ¿dónde está reflejado? En mi balance general. Listo, entonces miren que vamos viendo eso, que estamos analizando en el análisis DuPont, donde va a estar reflejado también cada uno de esos aspectos, ¿cierto? Listo. Tenemos otros análisis de rentabilidad que también son muy importantes y me identifican, digamos, la margen o el nivel de utilidad que va a estar representado en cada parte de mi estado de resultados y lo vemos acá. Margen bruto, utilidad bruta sobre ventas, la operativa, utilidad operativa sobre ventas, margen antes de impuesto, utilidad antes de impuestos sobre ventas, margen neto, utilidad neta sobre ventas, margen de contribución, contribución marginal sobre las ventas y el EBITDA sobre las ventas. Ojo, esto porque es importante o porque es interesante analizarlas casi todas para poder identificar entre cada una de esas utilidades dónde se está quedando mi dinero. Recuerden que para la utilidad bruto yo ya saqué ¿qué? El costo de la mercancía de ventas. Para la operativa, para la operativa, para la operativa yo qué saqué, los gastos de administración y ventas, ¿cierto? Para algunas empresas los financieros. Cuando yo ya me fui para las de impuestos, entonces ya tuve que haber sacado también otros rubros. Entonces, ojo, yo identifico también dónde en cada una de esas rentabilidades se va quedando el dinero, ¿cierto? Por eso es interesante analizarlas. Tenemos entonces una palanca de crecimiento, que este es el EBITDA, no lo vamos, digamos, sí lo vamos a ver, pero no lo vamos a aplicar porque este sí es un poquito más complicado. Este que me dice, el EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations, por decirlo, listo. Hace referencia a las ganancias de las compañías antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones. Es decir, se entiende como el beneficio bruto de explotación calculado antes de deducibilidad de los gastos financieros. O por eso este es un poquito más complejo hacerlo y digamos más nosotros que estamos desde afuera, ¿cierto? Este es digamos, esta palanca de crecimiento se hace más fácil, pues cuando uno está al interior de la empresa, pues sí tiene todos los valores y los datos reales de la organización. Tenemos entonces margen EBITDA igual al EBITDA sobre las ventas, relación capital de trabajo neto operativo sobre las ventas y pues esa palanca de crecimiento como tal. Tenemos como indicadores del accionista. La creación de valor para el accionista es el principal indicador para medir la rentabilidad de una empresa. El principal papel o responsabilidad de un directivo es aumentar el valor de la organización y para ello es indispensable el compromiso de todos los empleados. ¿Listo? Tenemos entonces los indicadores tradicionales, valor de la acción, dividendos, utilidad neta, flujos de caja y demás. Tienen limitaciones que dificultan la mediación o la medición de la creación de valor para el accionista, ya que no necesariamente consideran todas las variables claves como son riesgo, costo de financiación y sostenibilidad. Recuerden que por allá también desde los sistemas financieros sacan unos indicadores puntuales del accionista para identificar qué tan interesante no es una acción, ¿cierto? Puntualmente en los noticieros al menos diariamente nos muestran que tantas aumentaron su valor, tantas disminuyeron y demás. En términos de los indicadores de ese accionista tenemos el EVA, valor económico agregado, ¿sí? Que se ajusta al valor contable para obtener una mejor aproximación del dinero invertido de las organizaciones.
Ojo, ¿qué dice? Se crea valor cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad del accionista. ¿Sí? El valor económico añadido busca resolver las limitaciones de los indicadores tradicionales manteniendo sus ventajas como son la claridad, facilidad de obtención y correlación de la rentabilidad del accionista particularmente. Para estas tenemos entonces como indicadores utilidad por acción, el UPA, que está representado particularmente en dos indicadores, dividendos por acción. Tenemos el RPG, relación precio de cierre, el Ketobin, el GIEL, capitalización bursátil, que muchos de estos indicadores pues los vemos en las noticias particularmente, ¿cierto? Entonces aquí ya sabemos, digamos al menos qué es lo que involucran. Sin embargo, también para nosotros desde afuera es un poquito complejo, es decir, puede que sí tengamos estos datos porque generalmente los publican en las páginas, pero a veces no suelen ser los reales o los últimos. Recuerden que las acciones tienen comportamientos diferentes en un día, ¿sí? Entonces todos los días también va a variar ese comportamiento. Entonces también depende del día que se haga. También tenemos el análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento, que me dicen estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee una empresa frente a sus deudas totales y dan una idea de autonomía financiera de la misma. Combinan deudas de corto plazo y largo plazo. Estos son los que les mencionaba también en el video anterior. Tenemos entonces como algunos aspectos fundamentales, la estructura del capital, deuda de patrimonio, muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este rato evalúa el impacto del pasivo total con el patrimonio. Tenemos el endeudamiento, que representa los porcentajes de fondos de participación de los acreedores en términos de corto o largo plazo. Ahorita ya vamos a ver esos indicadores. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento en proporción de fondos aportados por los acreedores, ¿cierto? O sea, ¿qué tanto esos acreedores tienen de la empresa, ¿cierto? Generalmente a veces suele ser mucho. Entonces, por eso es interesante mirar esa relación en términos de corto y largo plazo, ¿cierto? Tenemos cobertura de gastos financieros, indica hasta qué punto puede disminuir las utilidades sin poner la empresa en una situación difícil para pagar sus gastos financieros, y cobertura para gastos fijos. Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos, ¿sí? Tenemos entonces también las perspectivas como tal de ese análisis de endeudamiento. Nosotros nos vamos a concentrar en la primera, que es el nivel de endeudamiento, el histórico, nivel de endeudamiento, concentración y el apalancamiento, mientras que la capacidad de pago es en términos de las perspectivas que tiene como tal, como hablamos ahorita, el impacto de la carga, las coberturas en sus diferentes momentos, el de intereses, el servicio a la deuda, es decir, cómo se va a pagar o se va a asumir ese endeudamiento, y la relación como tal deuda financiera, ¿cierto? Listo, para este tenemos entonces unos indicadores puntuales, y los más utilizados son esta: razón de endeudamiento, muestra qué proporción de los activos han sido financiados con deudas desde el punto de vista de los acreedores, equivale a la proporción de activos prometidos con acreedores no dueños de la empresa, ¿cierto? Entonces, por allá, proveedores, bancos y demás. Entonces, tenemos total pasivo sobre el activo por 100. Ojo, entre más alto me dé ese porcentaje, pues bueno, más delicado, ¿cierto? Esperamos es que sea poco, que no esté muy comprometida la organización con terceros. Tenemos endeudamiento, leverage o apalancamiento. Razón deuda patrimonio, muestra la proporción de los activos que han sido financiados con deuda desde el punto de vista de los acreedores, corresponde al aporte de los dueños comparado con el aporte de no dueños. Este me da el número de veces, total pasivo sobre el patrimonio, listo. Este también esperamos que sea, ¿qué? Bajito. Muy importante y muestra mucho de la organización, aunque por allá en el análisis
horizontal, se evidencia mucho este aspecto. Tenemos la concentración del endeudamiento. Este permite mostrar en dónde se encuentran concentrados los pasivos, si en el corto o en el largo plazo, y así muestra la estructura de capital de una empresa. La concentración se mide mostrando la participación de los pasivos corrientes y los no corrientes en el total. Por eso es que tenemos dos fórmulas. Tenemos concentración a corto plazo, pasivo corriente sobre total de pasivo por 100, y concentración de largo plazo, pasivo no corriente sobre total de pasivo por 100. Por eso les decía que por allá en el análisis vertical ya medianamente lo teníamos identificado, ¿cierto? Pero aquí sí se hace un análisis más profundo en términos de, bueno, ¿cómo debe ser esa concentración? ¿Mejor a corto o mejor a largo? Generalmente es mejor en el largo plazo, porque digamos las empresas tienen mayor grado de poder, digamos, actuar en términos de su cumplimiento, listo, mientras que en el corto plazo, si le pasa algo a la organización, pues bueno, tendrá que asumir medidas, digamos, más invasivas, pagar más intereses o endeudarse en otra parte para cubrir ¿cierto? Entonces, bueno, sin embargo, dependiendo la capacidad de la empresa, va a estar bueno o no ese nivel de concentración, listo, por eso es que no hay una fórmula puntual para todas, va a depender de qué, del tipo de empresa, el tamaño, el sector, muchas variables que me van a definir estos indicadores, qué tan bueno o qué tan malo son, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Tenemos cobertura de gastos financieros, muestra las veces que la empresa puede cubrir los gastos financieros con sus resultados operativos. Este me dice utilidad bruta sobre los gastos fijos que tiene la organización. Bueno, chicos, no, esta era la segunda parte como tal de los indicadores. Espero también haya sido claro. Ya saben que cualquier duda o inquietud me escriben al correo, me contactan a través de la plataforma. Un feliz día para todos.